nosotros ya hemos terminado de alistar nuestras verduras, de hacer los cortes requeridos, entonces vamos a echar un vistazo. Tenemos acá nuestra papa en rodajas, nuestro puerro, pimentón, así, cebolla, cabezón en corte pluma, hierbabuena, zanahoria, cilantro. Nuestras truchas ya están marinándose con un poco de sal y limón. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá todos los ingredientes que necesitamos, pero están en desorden. Si nos fijamos, acá está la hierbabuena y acá está el limón. Hacen parte de una misma preparación, pero está dentro de un consolidado de ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es separar las cosas que necesitamos para cada preparación. Entonces, ¿cuáles son las preparaciones? La trucha, que va con unos ingredientes. Nuestra guarnición de vegetales, que es otra preparación y va aparte en otro recipiente de cocción, y nuestra limonada de hierbabuena. Entonces nosotros podemos organizarlo de tal forma que vaya en la secuencia en que lo vamos a preparar. De ese modo, entonces la limonada va a ser lo último que preparemos. Lo vamos a dejar aquí en la parte más externa de la mesa. Hay unos condimentos que son pues para las preparaciones, entonces los vamos a dejar en esta parte de acá, porque va a ser tanto para la trucha como para nuestra guarnición. Este cilantro lo vamos a utilizar con la trucha, en la cebolla pero también con la trucha, y estos vegetales van a ser nuestra guarnición. Entonces va en esta parte. Entonces, de esta manera tenemos organizado nuestra ruta de trabajo. Primero vamos a organizar la trucha, la vamos a envolver y la vamos a meter al horno. Posteriormente vamos a organizar nuestra guarnición con verduras. De igual manera las vamos a colocar en una hoja de plátano, pero no la vamos a tapar, las vamos a dejar que se cocinen con el calor del horno, y finalmente vamos a hacer nuestra limonada de hierbabuena. Bien, entonces al fondo ya tenemos nuestras hojas de plátano que están lavadas, está nuestra agua hirviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumergir las hojas de plátano de tal forma que se vuelvan más maleables, y de paso las esterilizamos con agua hirviendo. Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar unas pinzas y las vamos a meter en la boca. Una vez que están nuestras hojas, ya estaremos 100% listos para iniciar nuestra preparación. Entonces, recordemos que el mise en place, parte de la planificación, que es la receta, la cantidad de porciones que vamos a realizar, extraer todos los ingredientes, insumos, utensilios o cosas que necesitemos para hacer nuestra receta, organizar la verdura, los vegetales o los insumos que necesitemos, ya sea porcionarlos por gramaje. En este caso lo vamos a usar solamente con pizcas, no necesitamos que sea totalmente exacto, pero los clasificamos en estos recipientes. Nuestra verdura está ya lavada y cortada de la manera en que vamos a usar la preparación,
y nuestra carne está marinándose. ¿Listo? Entonces, esta es como la parte de exposición de ingredientes de nuestra receta, hace parte del mise en place, y posteriormente, una vez terminemos de dejar maleables las hojas de plátano, nos vamos a disponer a iniciar nuestra receta.